Queridos hermanos, la palabra de Dios de hoy nos llama a el amor y al buscar la salvación, la nuestra y la de los hermanos. En la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, la liturgia nos hace meditar en el capítulo 14, comenzando desde el número 7, del versículo 7. Para entender bien el pasaje de hoy tendríamos que leerlo desde prácticamente el principio, desde el 14, 1 o 2. ¿Por qué? Porque en la comunidad algunos tenían costumbres distintas, pero no en los asuntos principales. Y eso pasó también a lo largo de la Iglesia. Por ejemplo, los primeros siglos era muy importante el ayuno. Entonces había las comunidades. ¿Qué comunidades ayunaban? ¿Qué días y cuántos días? En la Semana Santa. ¿Comemos el sábado a la mañana o no comemos? San Agustín tiene una carta maravillosa con ese sentido común y esa profundidad que lo caracteriza, donde cuenta un poco la impresión de la mamá de Tagaste, del norte de África, cuando lo fue a buscar a Milán, porque la costumbre de Milán del ayuno era totalmente distinta a la de Tagaste. Entonces la mamá estaba súper intranquila hasta que se encontró con el obispo y Ambrosio le dijo que tiene que ver lo que hace cada iglesia y la mamá se quedó tranquila. El tema es cuando nosotros queremos ser los que determinamos, y por eso San Pablo en este capítulo 14 dice, bueno, hay algunos que se sienten libres y por amor al Señor piensan que pueden comer todo, y hay otros que no, que son más débiles y comen solo verduras, y va poniendo esos ejemplos. Y lo que él tiene problema y que puntualiza es que no podemos crear un mundo de algo que no es sustancial, que no es importante. Y por eso Pablo hoy nos insiste en todo para no juzgar. Pablo no nos está diciendo que nos despreocupemos del hermano, pero que no hagamos de las pequeñas cosas un mundo. ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito, juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios. El Señor es el que nos juzga. Pero también Pablo, obviamente, si el hermano está en una cosa seria, sí, ahí hay que acompañarlo. Esto que Pablo le dice a la iglesia de Roma sirve también para las familias. Por ejemplo, una familia que tiene varios hijos, los padres no le pueden hacer a los hijos el mismo problema por un tema serio que por una distracción o una cosa pequeña, porque luego los niños crecen sin saber realmente qué cosas son importantes. Entonces uno tiene que poner toda la fuerza cuando realmente es el tema importante, y en lo otro tenemos que aprender a convivir y a compartir, para que también se ensanche el corazón y no sea como lo que nos cuenta el Evangelio, que los fariseos lo criticaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores. Y entonces el capítulo 15 de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia. Estas tres parábolas, la del Hijo Pródigo la dejamos para Cuaresma, la liturgia nos pone estas dos parábolas del pastor y de la mujer. Empecemos por la mujer, tiene 10 monedas, pierde una. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto tiene en casa? El 90%. Pero remueve todo hasta que encuentra el 10% que le falta. El hijo pródigo, que lo tenemos en Cuaresma, ¿cuántos se salvan al principio? El 50%, porque el primer hijo se va, el segundo se queda. Y la primera parábola es la del buen pastor, que nos muestra cómo es Jesús. Y esa parábola, ¿cuánto falta para que esté en todo? 1%. El Señor no se rinde ni por el 1%. Él quiere que todos, sin excepción, se salven. Los buenos, los muy buenos, los regulares, los malos y los muy malos. Pero tenemos que estimular nuestra libertad. Y hoy celebramos la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo, que fue también obispo de Milán. Hace un ratito cité a San Ambrosio, en el siglo XVI. Un obispo que nació de familia de la corte del Papa, que tenía todas las posibilidades para estropearse la vida en ese tiempo, porque ya a los 22 años era cardenal y tenía un puesto importantísimo, pero sin embargo fue un gran pastor. Lo recordaba en la primera sección del Concilio Vaticano II San Juan XXIII, porque él asumió el día de San Carlos Borromeo, y recordaba precisamente la imagen de ese pastor que cumplió el Concilio de Trento, que alentó, que acompañó
a la iglesia, a los sacerdotes y al pueblo. Todavía lo siguen queriendo. En los pueblitos cercanos a Milán no hay pueblo que no tenga una estatua, porque los acompañó mucho. Cuando el duque y todas las autoridades se fueron, cuando hubo la peste negra, él se quedó y organizó la ciudad, organizó como especies de choza frente a la casa para que la gente haga la cuarentena, buscó sacerdotes en Suiza, en Alemania, para que atiendan a los enfermos. Él mismo iba con el palo de un metro para tomar distancia, para no contagiarse, y fue un gran defensor tanto en lo espiritual como en lo material de su ciudad. Por eso le vamos a pedir a San Carlos Borromeo que nos enseñe también esa sabiduría y esa prudencia. Todo en su vida, inclusive cuando le dan la diócesis de Milán, se la dan con derecho a no residencia. En aquel momento, en el siglo XVI, muchos obispos tenían un montón de diócesis por las rentas, pero no las pisaban nunca. Él se recorrió, hizo sínodos, hizo concilios provinciales, un gran precursor de lo que sería hoy el Concilio Vaticano II. En la lectura de la liturgia de las horas, y con esto termino, San Carlos le da consejo a los sacerdotes que nos viene bien a todos. Nos quejamos que no rezamos bien, comienza el primer párrafo. ¿Cómo preparamos la oración? ¿Hacemos penitencia? ¿Somos capaces de, como decía Pablo en la primera lectura, controlarnos y dejar pasar las cosas que no son tan importantes? Dice, los sacerdotes se quejan de que se distraen en la misa. ¿De qué hablaban en la sacristía? ¿Qué estaban pensando cuando iban a misa? Otro y la última, porque son tres de ejemplo siempre, están en la liturgia de las horas. La otra dice, el que tiene que cuidar al otro no puede descuidarse a sí mismo. Si uno tiene que cuidar al otro, no puede descuidarse a uno mismo. Entonces también el santo nos enseña a mirar por nuestra vida espiritual, a sosegarnos, a serenarnos, a volver una y otra vez al Evangelio y tener esta preocupación del Señor que no se conforma con un alto porcentaje, quiere el 100% de los que se salvan. Compartamos este celo apostólico, pidamos al Señor por nuestras necesidades y especialmente hoy rezamos por nuestros enfermos. Que así